Indonesia es un país formado por miles de islas y muchas de ellas cubiertas por enormes selvas tropicales como las de Sumatra, Borneo, Java y Papúa, conocidas por ser peligrosas y difíciles de explorar. Durante años han surgido historias sobre criaturas extrañas, tribus aisladas y sucesos que todavía no tienen explicación. Saludos con todos, espero que se encuentren bien. En este iceberg veremos algunos de los casos más raros, aterradores y misteriosos de las selvas de Indonesia. Pónganse cómodos que empezamos con el nivel más conocido, el nivel 1. Pitones que devoran personas. Indonesia es uno de los pocos lugares del mundo donde existen casos reales y documentados de personas encontradas dentro de serpientes gigantes. La mayoría de estos ataques han ocurrido en las islas de Sulawesi y la de Sumatra, donde vive la pitón reticulada, considerada una de las serpientes más largas del planeta. Estas pitones pueden superar los 7 metros y son capaces de asfixiar presas enormes antes de tragarlas completas. Uno de los casos más famosos ocurrió en marzo de 2017 en Sulawesi Occidental, cuando un agricultor llamado Akbar Salubiro desapareció cerca de una plantación de palma, pero al día siguiente, habitantes de la zona encontraron una pitón gigante con el abdomen extremadamente hinchado. Cuando la abrieron, descubrieron el cuerpo del hombre en su interior. Casos similares ocurrieron en 2018 y 2022, donde mujeres desaparecidas también fueron encontradas dentro de enormes serpientes. Aunque estos ataques son poco comunes, demostraron que algunas pitones pueden atacar humanos adultos. La selva impenetrable de Borneo. Borneo es la tercera isla más grande del planeta y está dividida entre Indonesia, Malasia y Brunei. La parte indonesia es conocida como Kalimantan y contiene algunas de las selvas tropicales más antiguas y densas del mundo. Muchas zonas son tan difíciles de atravesar que incluso hoy siguen siendo poco exploradas. La humedad extrema, los pantanos, los ríos peligrosos y la enorme cantidad de vegetación hacen que moverse allí sea extremadamente complicado. Durante décadas, exploradores, científicos y equipos de rescate han quedado atrapados o desorientados dentro de la jungla. Algunas expediciones modernas han tardado días en encontrar la salida debido a que las señales GPS fallan bajo la vegetación espesa. Además, en estas selvas viven cocodrilos, serpientes venenosas, orangutanes salvajes y tribus aisladas. Muchas historias locales hablan de personas que desaparecieron sin dejar rastro mientras cruzaban ciertas regiones de Kalimantan. Erupción del volcán Krakatoa. El Krakatoa fue uno de los volcanes más destructivos de la historia. Está ubicado entre las islas de Java y Sumatra, en Indonesia, donde el 27 de agosto de 1883 se desató una gigantesca erupción que destruyó gran parte de la isla y provocó explosiones tan fuertes que se escucharon a miles de kilómetros de distancia. La explosión generó enormes tsunamis que acabaron con pueblos costeros y mataron a más de 36.000 personas. Las selvas cercanas quedaron completamente arrasadas por cenizas, lava y olas gigantes. Con el tiempo, muchas zonas quedaron cubiertas por árboles quemados y terrenos vacíos. Después de la tragedia comenzaron a surgir relatos extraños sobre sonidos en las ruinas, figuras vistas entre la niebla volcánica y barcos abandonados encontrados cerca de las costas. También aparecieron historias sobre animales deformados y selvas malditas alrededor del nuevo volcán Anak Krakatoa, cuyo nombre significa el hijo de Krakatoa, que surgió décadas después del desastre. Las flores cadáver. La Rafflesia arnoldi es una de las plantas más extrañas y perturbadoras del planeta. Crece en las selvas húmedas de Sumatra y Borneo, en Indonesia, y es famosa por producir la flor más grande del mundo, debido a que algunas pueden superar 1 metro de diámetro y pesar más de 10 kilos. Lo más aterrador de esta planta es su olor, porque se dice que desprende un hedor parecido al de un animal muerto o un cuerpo en descomposición. Debido a este olor, muchas personas la conocen como la flor cadáver. La planta utiliza ese aroma para atraer moscas e insectos carroñeros que ayudan a polinizarla. Además, tiene una apariencia inquietante, con enormes pétalos rojizos cubiertos de manchas que parecen carne podrida. Lo extraño es que la Rafflesia pasa la mayor parte de su vida oculta dentro de otras plantas y puede tardar meses en florecer, pero una vez abierta solo vive unos pocos días.
Los hongos que controlan insectos. Las selvas tropicales de Indonesia albergan algunos de los organismos más extraños del planeta, incluyendo hongos parásitos capaces de controlar insectos vivos. Uno de los más famosos pertenece al género Ophiocordyceps, conocido por infectar hormigas y otros pequeños animales. Cuando el hongo entra en el cuerpo del insecto, comienza a crecer lentamente hasta afectar su comportamiento. El insecto pierde el control y es obligado a subir a plantas o ramas altas antes de morir. Después, el hongo emerge desde su cuerpo liberando esporas para infectar nuevos huéspedes. Muchas personas compararon este proceso con zombies debido a la forma en que el parásito controla a sus víctimas, y en las húmedas selvas de Indonesia es posible encontrar hormigas muertas colgando de hojas con largos hongos saliendo de sus cabezas. Nivel 2. Orangutanes agresivos de Borneo. Los orangutanes de Borneo son unos de los primates más inteligentes del planeta, pero también pueden ser extremadamente peligrosos cuando se sienten amenazados. Habitan las densas selvas de Kalimantan, la parte indonesia de Borneo, donde pasan gran parte del tiempo moviéndose entre árboles gigantes. Aunque normalmente evitan a los humanos, existen casos reales de ataques violentos ocurridos en zonas selváticas y centros de rescate. Los machos adultos pueden superar los 90 kilos y poseen una fuerza varias veces mayor a la de un ser humano. Sus enormes brazos y mandíbulas son capaces de causar heridas graves. Algunos investigadores han documentado comportamientos perturbadores, como ataques brutales, peleas sangrientas entre machos y casos donde orangutanes persiguieron personas dentro de la jungla. También se han registrado situaciones donde estos animales observan en silencio a exploradores durante horas desde los árboles y debido a la destrucción de su hábitat, muchos orangutanes se han vuelto más agresivos cerca de zonas humanas. El pueblo Korobay. Los Korobay son una tribu indígena que vive en las selvas de Papúa, Indonesia, y durante mucho tiempo permanecieron prácticamente aislados del resto del mundo debido a lo difícil que es acceder a la región donde habitan. El pueblo Korobay se hizo famoso porque construye enormes casas de madera sobre árboles gigantes, algunas a más de 30 metros de altura. Estas estructuras son levantadas para protegerse de inundaciones, animales salvajes e incluso de posibles ataques de otros grupos. Las casas pueden tardar semanas en construirse y están conectadas por troncos y plataformas muy peligrosas. Cuando exploradores occidentales llegaron a la zona durante la década de 1970, muchas personas quedaron sorprendidas por el aislamiento extremo de la tribu. También surgieron historias relacionadas con rituales, espíritus de la selva y antiguas prácticas de canibalismo, aunque muchas fueron exageradas por documentales y medios de comunicación. El tigre fantasma de Sumatra. El tigre de Sumatra es la especie de tigre más pequeña que existe actualmente y habita únicamente en las selvas de la isla de Sumatra, en Indonesia. Muchas personas lo conocen como el tigre fantasma debido a su increíble capacidad para desaparecer entre la vegetación. Su pelaje es más oscuro que el de otros tigres y sus rayas ayudan a camuflarse perfectamente dentro de la jungla tropical. Durante décadas, cazadores y exploradores describieron encuentros donde el animal aparecía en silencio y desaparecía segundos después sin dejar rastro. Algunos habitantes locales creen incluso que ciertos tigres poseen habilidades sobrenaturales o están relacionados con espíritus protectores del bosque. Además, la selva de Sumatra es tan densa que muchas veces los animales pueden estar a pocos metros sin ser vistos. Actualmente el tigre de Sumatra se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la deforestación y la caza ilegal, aumentando todavía más su imagen misteriosa y fantasmal. Minería ilegal en Papúa. Papúa es una de las regiones más salvajes y aisladas de Indonesia, debido a que sus enormes selvas montañosas cubren gran parte de la isla de Nueva Guinea y contienen zonas donde casi no existen carreteras ni presencia del gobierno. Además de tribus aisladas y animales poco estudiados, algunas áreas de la jungla son conocidas por la minería ilegal de oro y otros minerales. Durante años, grupos armados, bandas criminales y organizaciones ilegales han controlado ciertas regiones mineras escondidas dentro de la selva. Muchas personas trabajan allí en condiciones extremadamente peligrosas, rodeadas de enfermedades, derrumbes y violencia. También han ocurrido enfrentamientos armados entre grupos rebeldes y fuerzas de seguridad de Indonesia.
En algunos casos, exploradores y trabajadores desaparecieron mientras cruzaban zonas controladas por estos grupos. Ritual de cabezas. Los Dayak son un grupo de tribus indígenas que habitan las selvas de Kalimantan, en la parte indonesia de Borneo. Durante siglos fueron conocidos por practicar la caza de cabezas humanas, una tradición relacionada con guerras tribales, protección espiritual y rituales religiosos. Consistía en que después de los combates, algunos guerreros conservaban los cráneos de sus enemigos dentro de sus aldeas porque creían que esto traía poder, protección y prosperidad. Los primeros relatos escritos sobre estas prácticas aparecieron en los siglos XVI y XVII gracias a comerciantes y exploradores europeos. Aunque muchas historias fueron exageradas, existen fotografías y registros reales de cráneos humanos preservados por algunas tribus Dayak. También realizaban rituales con danzas, tatuajes y armas tradicionales llamadas mandab. Con el paso del tiempo, estas prácticas fueron prohibidas y desaparecieron en gran parte durante el siglo XX. Nivel 3. Orang Pendek. El Orang Pendek es una de las criaturas más famosas de las selvas de Sumatra, y su nombre significa persona pequeña en idioma indonesio. Los testimonios describen a un ser de aproximadamente 1 metro de altura, cubierto de pelo oscuro, con brazos largos y una forma de caminar parecida a la de un humano. Pero a diferencia de los monos conocidos de la zona, muchas personas aseguran que el Orang Pendek camina completamente erguido y deja huellas similares a las humanas. Los primeros reportes conocidos aparecieron durante la época colonial holandesa en el siglo XIX, aunque las tribus locales ya hablaban de esta criatura mucho antes. Uno de los lugares donde más se reportan avistamientos es el Parque Nacional Kerinci-Seblat. Durante décadas, exploradores e investigadores han encontrado huellas extrañas, ramas rotas y sonidos desconocidos. El año sin verano. El monte Tambora es un enorme volcán ubicado en la isla de Sumbawa, Indonesia, cuando en abril de 1815 ocurrió una de las erupciones volcánicas más poderosas registradas en la historia humana. La explosión fue tan gigantesca que destruyó aldeas enteras, provocó incendios masivos y mató directamente a decenas de miles de personas. Grandes regiones de Indonesia quedaron cubiertas por ceniza volcánica y muchas selvas fueron arrasadas completamente. Sin embargo, el impacto no se quedó solo en Indonesia, ya que la enorme cantidad de ceniza lanzada a la atmósfera bloqueó parte de la luz solar en todo el planeta. Como consecuencia, 1816 fue conocido como el año sin verano. En Europa y Norteamérica ocurrieron nevadas en meses cálidos, malas cosechas y hambrunas, por eso algunas personas incluso creyeron que el mundo estaba llegando a su fin. Después de la erupción surgieron relatos sobre cielos extraños, oscuridad permanente y regiones destruidas alrededor del volcán. Supervivencia del tigre de Java. El tigre de Java fue una subespecie de tigre que habitó la isla indonesia de Java durante siglos. Era más pequeño que otros tigres asiáticos, pero extremadamente ágil y adaptado a las densas selvas tropicales de la región. Debido a la caza y la destrucción de su hábitat, su población comenzó a disminuir rápidamente durante el siglo XX. Finalmente, fue declarado extinto oficialmente en la década de 1970, aunque nunca se encontró un último ejemplar confirmado. A pesar de su supuesta extinción, durante años continuaron apareciendo reportes de huellas, rugidos y avistamientos en zonas selváticas remotas de Java. Algunos habitantes aseguran haber visto grandes felinos moviéndose en montañas y bosques aislados durante la noche. Incluso en décadas recientes se encontraron supuestas huellas y pelos que algunos relacionaron con el animal. Desapariciones en Kerinci-Seblat. El Parque Nacional Kerinci-Seblat es una enorme reserva natural ubicada en la isla de Sumatra, Indonesia. En este lugar, excursionistas y exploradores han reportado desapariciones y experiencias extrañas dentro de la jungla. Algunas personas se perdieron durante días incluso usando mapas y equipos modernos, y debido a lo densa que es la vegetación, muchas zonas apenas reciben luz solar y es fácil desorientarse. Las leyendas locales aseguran que algunas partes del parque están protegidas por criaturas o espíritus del bosque. La leyenda del Aol. Según los relatos, el Aol se trata de un enorme ser volador parecido a un murciélago gigante con rostro similar al de un mono.
La leyenda proviene principalmente de la isla de Java, especialmente de zonas selváticas montañosas cercanas a cascadas y volcanes. El nombre Aol proviene del supuesto sonido que hace la criatura al volar durante la noche. El caso más famoso ocurrió en 1925, cuando el naturalista neerlandés Ernest Bartels aseguró haber visto una enorme criatura sobrevolando el río Salak, en Java Occidental. Bartels describió alas enormes de color gris oscuro y ojos grandes brillando en la oscuridad, pero años después afirmó haber vuelto a escuchar el extraño grito cerca de una cascada. Aunque algunos creen que podría tratarse de una especie desconocida de murciélago gigante, nunca se encontró evidencia definitiva. Nivel 4. Sanguijuelas gigantes de Kalimantan. Las selvas húmedas de Kalimantan, en Borneo, son conocidas por la enorme cantidad de insectos y parásitos que habitan allí, pero entre las criaturas más temidas se encuentran las sanguijuelas gigantes, especialmente la famosa especie roja gigante de Kinabalu. Esta sanguijuela puede alcanzar tamaños mucho mayores que las comunes y posee un cuerpo rojo oscuro que la hace parecer salida de una película de terror. Las sanguijuelas suelen esconderse en el barro húmedo, hojas mojadas y pequeños ríos de la jungla, y algunas personas han relatado encontrar decenas adheridas a sus piernas después de caminar solo unos minutos por la selva. Lo aterrador es que muchas veces muerden sin causar dolor inmediato debido a sustancias anestésicas presentes en su saliva. Las cuevas prohibidas de Sulawesi. Sulawesi es una gran isla de Indonesia famosa por sus montañas, selvas densas y enormes sistemas de cuevas naturales. Muchas de estas cavernas se encuentran en regiones aisladas y han sido utilizadas durante siglos por comunidades locales para rituales, entierros y ceremonias espirituales. Algunas cuevas contienen antiguos ataúdes de madera, huesos humanos y pinturas rupestres de miles de años de antigüedad. Con el tiempo aparecieron historias sobre cuevas prohibidas donde supuestamente habitan espíritus o criaturas desconocidas. Habitantes de ciertas aldeas creen que entrar sin permiso puede traer enfermedades, desapariciones o mala suerte. Algunos exploradores reportaron escuchar voces, pasos y sonidos extraños en zonas profundas donde no había nadie. También existen relatos sobre túneles extremadamente largos donde personas se perdieron durante días, y aunque muchas historias tienen origen cultural o religioso, el ambiente oscuro y aislado de estas cavernas ayudó a crear su fama aterradora. Sonido de la jungla de Sumatra. La jungla de Sumatra es una de las regiones selváticas más densas y peligrosas de Indonesia. Grandes partes de esta isla están cubiertas por montañas, pantanos y bosques donde viven tigres, osos malayos y especies todavía poco estudiadas. Durante años, se han reportado sonidos extraños en la noche, como gritos profundos, silbidos largos y ruidos que no parecen pertenecer a ningún animal conocido. Muchas personas creen que podrían estar relacionados con criaturas desconocidas como el orang pendek. Otros piensan que son animales raros de la selva cuyos sonidos cambian por el eco de la jungla, pero lo aterrador de Sumatra es que gran parte de sus bosques siguen siendo difíciles de explorar y muy peligrosos para entrar. La criatura Batutut. El Batutut es una misteriosa criatura mencionada en relatos populares de las selvas de Borneo. Habitantes locales describen al Batutut como un ser pequeño, oscuro y cubierto de pelo que vive escondido en zonas profundas de la jungla. Algunas versiones aseguran que mide menos de 1 metro y se mueve rápidamente entre los árboles sin hacer casi ningún ruido. Muchos testimonios provienen de cazadores y aldeanos que afirman haber visto pequeñas figuras observándolos desde la vegetación antes de desaparecer en segundos. En ciertos relatos, el Batutut deja huellas extrañas y emite sonidos agudos durante la noche. Además, algunas personas creen que podría tratarse de una especie desconocida de primate, mientras otras lo relacionan con criaturas espirituales del bosque. Debido a lo difícil que es explorar muchas regiones de Borneo, nunca se encontró evidencia clara sobre su existencia. El Bewe Gombel. El Bewe Gombel es una de las criaturas más aterradoras del folclore de Java, Indonesia. Según la leyenda, se trata de un espíritu femenino que vive en bosques y zonas oscuras cercanas a aldeas. Muchas historias la describen como una mujer anciana de aspecto horrible, cabello largo y pechos extremadamente grandes. Su nombre ha sido utilizado durante generaciones para asustar a los niños y evitar que se alejen solos hacia la selva.
La leyenda dice que el Bewe-Gombel secuestra a niños abandonados o maltratados por sus familias y los esconde en el bosque. Algunas versiones dicen que no busca hacerles daño, sino protegerlos, mientras otras afirman que puede volverse peligrosa y violenta. Habitantes rurales cuentan historias sobre risas extrañas, sombras observando entre los árboles y niños desaparecidos temporalmente después de entrar en la selva. Nivel 5. El demonio Palasik. El Palasik es una de las criaturas más aterradoras de la mitología de Indonesia, especialmente en la cultura Minangkabau de Sumatra Occidental. Según las leyendas, el Palasik es una persona que practica magia negra para obtener poderes sobrenaturales. Durante la noche, su cabeza supuestamente se separa del cuerpo y vuela por la jungla buscando sangre o energía vital de bebés y mujeres embarazadas. Muchas historias describen al Palasik con órganos colgando debajo de la cabeza mientras flota en la oscuridad. En aldeas rurales de Indonesia, durante décadas las personas colocaban tijeras, ajos o recitaban oraciones para protegerse de esta entidad. Algunas versiones de la leyenda aseguran que el Palasik vive escondido en zonas remotas de la selva y aparenta ser una persona normal durante el día. Aunque se trata de una leyenda, el miedo fue tan fuerte que muchas familias evitaban salir de noche o dejar solos a los recién nacidos. Espíritus guardianes de Kaaringan. La tribu Dayak durante siglos vivieron aislados en medio de la jungla, desarrollando sus propias creencias, rituales y tradiciones espirituales. Una de las más importantes es el Kaaringan, una religión ancestral basada en la conexión entre los humanos, los espíritus y la naturaleza. Según estas creencias, las selvas están habitadas por entidades guardianas invisibles que protegen montañas, ríos y árboles sagrados. Muchos Dayak creen que entrar irrespetuosamente en ciertas zonas puede provocar enfermedades, desapariciones o accidentes extraños. También realizan ceremonias para pedir permiso antes de cortar árboles o cruzar ciertos lugares, y algunas historias hablan de espíritus capaces de aparecer como animales, sombras o figuras humanas dentro de la jungla. Las máscaras rituales malditas Dayak. Entre los objetos más temidos de la tribu Dayak se encuentran ciertas máscaras ceremoniales utilizadas durante rituales religiosos, funerales y ceremonias de protección espiritual. Muchas de estas máscaras están hechas de madera tallada a mano y representan espíritus, demonios o entidades guardianas del bosque. Según algunas creencias Dayak, ciertas máscaras poseen energía espiritual y no deben ser usadas por cualquier persona. Se dice que algunas fueron utilizadas en rituales de guerra o ceremonias relacionadas con la muerte, por lo que muchas personas las consideran malditas. Ritual de los muertos vivientes. Los Torajas son un pueblo indígena que habita las montañas de Sulawesi, Indonesia, y son conocidos mundialmente por sus extraños rituales funerarios. Para esta cultura, la muerte no ocurre de inmediato, sino que el fallecido sigue formando parte de la familia durante cierto tiempo. Debido a esto, algunas personas conservan los cuerpos de sus familiares fallecidos dentro de sus casas durante semanas, meses o incluso años. Los cuerpos hoy continúan siendo vestidos, alimentados simbólicamente y acompañados por la familia. Las imágenes de cuerpos momificados siendo transportados o colocados de pie hicieron que muchas personas relacionaran estas prácticas con muertos vivientes. Los rituales de magia negra Santet. El Santet es una forma de brujería y magia negra muy temida en varias regiones de Indonesia, especialmente en Java y Bali. Muchas personas creen que ciertos practicantes pueden lanzar maldiciones capaces de provocar enfermedades, accidentes, locura e incluso la muerte. Estas prácticas están relacionadas con rituales secretos, objetos malditos y supuestas entidades sobrenaturales invocadas para atacar a otras personas. Durante décadas surgieron historias sobre víctimas que afirmaban expulsar clavos, agujas, vidrio u otros objetos extraños de sus cuerpos debido a maldiciones Santet. En algunas aldeas rurales todavía existe miedo hacia personas acusadas de practicar este tipo de magia negra. Incluso en los años 90 ocurrieron ataques y asesinatos contra supuestos brujos en Indonesia debido al pánico colectivo. Y aunque no existe evidencia científica sobre estas prácticas, el Santet continúa siendo tomado muy en serio por muchas comunidades. Ya saben que si les pareció interesante el video, un me gusta y una suscripción me anima a traer más icebergs de temas interesantes como este. Sin nada más que decir, cuídense y nos vemos la próxima.